Ahora empezará la conferencia Salvador Moreno Peralta, que es arquitecto y fue el redactor del plan de rehabilitación de Trinidad Perchel. Buenos días. Soy Salvador Moreno Peralta, arquitecto de esta escuela hace ya 40 años y les voy a hablar de un caso concreto, uno de los casos pioneros de rehabilitación de barrios históricos que se produjo en España al socaire del cambio democrático, concretamente la rehabilitación de los barrios históricos del Trinidad y Perchel en la ciudad de Málaga. En aquel momento había una eclosión en todo el país, rehabilitadora, mediante la asunción y la incorporación a nuestra geografía de todos los postulados de la tendencia italiana, el plan de Asís, Urbino, Bolonia, etcétera, y con un intercambio enormemente fecundo de experiencias con nuestros amigos italianos, nuestros amigos portugueses también, por supuesto, y entre todos los arquitectos que en aquel momento nos encontramos, de luego, bastante más jóvenes y más comprometidos de todo el panorama nacional. Concretamente en este plan pues intervino Manuel Solá Morales, Joan Busquets, Eduardo Leira, Eduardo Mangada, Damián Quero, en fin, un montón de gente. Bueno, como tenemos muy poco tiempo voy a ir bastante rápido. Perdonarme y perdonar también la mala calidad de las fotografías, que son escaneos de diapositivas, entonces no había cámaras digitales, evidentemente, porque estamos hablando de hace 35 años. Bien, los barrios de Trinidad Perchel, que están ahí, son en su origen dos arrabales de la ciudad musulmana de Málaga, al oeste del río Guadalmedina, perfectamente definidos en la estructura urbana de la ciudad, al quedar inserta su tupida trama en otra más holgada y espaciosa, hacia el oeste, ¿verdad?, que se corresponde con las expansiones en el primer tercio del siglo XX. Con el crecimiento urbano de los 70, la gran eclosión desarrollista de nuestro país, estos barrios pasaron de tener una posición periférica a otra de centralidad. Lo que consideramos Trinidad, que es el trapecio de la parte superior, coincide con los límites históricos del barrio, una trama ortogonal que responde a los clásicos asentamientos militares de ciudades de asedio, Santa Fe, Baza, etcétera, en la época de los Reyes Católicos, sobre el cual se estableció una buena parte de los repobladores cristianos tras la conquista de la ciudad en 1487. En la zona baja, el Perchel, cuya traza es de origen inequívocamente musulmán, es un arrabal extramuros de la Medina. Esto es Trinidad, ¿verdad? Esto es el Perchel. Y bueno, la parte baja fue partida en dos violentamente para la construcción a mediados de los años 60 del pasado siglo de la prolongación de la Alameda principal de Málaga, es decir, el eje vertebrador de todo el inmenso desarrollo de la ciudad y del área metropolitana de Málaga hacia el oeste. Lo estáis viendo ahí, es esa especie de volcán, esa especie de cráter enorme que se produce partiendo en dos la parte baja de los barrios del Perchel. De siempre, los barrios, esto es importante, estuvieron habitados por clases populares, atención a esto, generando en ellos a lo largo del tiempo lo que pudiéramos llamar una cultura, si se puede decir así, del alquiler, mediante un sutil sistema de apropiación de un espacio que les pertenecía de hecho, pero no de derecho, en la medida en que prácticamente nadie era propietario de la casa donde vivía. Un espacio del que siempre podían sentirse amenazados de expulsión por la envidiable posición de centralidad en el que el desarrollo urbano los dejó. Una cultura defensiva, en los términos en los que los habla el antropólogo, sociólogo Oscar Lewis, ¿no? Una cultura defensiva basada en sus profundas tradiciones, fiestas, costumbres y manifestaciones folclóricas que la enraizaban en el lugar. De esta forma, las tradiciones del barrio se identificaban con las más profundas señas de identidad de la ciudad toda. Ese es el sentido que tenían esas manifestaciones folclóricas, es decir, enraizar y asegurar la permanencia en un lugar precario como era ese lugar de centralidad. ¿Cómo se va a demoler? ¿Cómo se va a tirar el barrio? Si tiene pasodoble, si tiene las fiestas del Corpus, si tiene cruces de mayo, si tiene sus iconos de Semana Santa, que en la Andalucía ya sabéis lo que significa fundamentalmente, como el cautivo, etcétera, ¿no? La idea de barrio,
por ejemplo, cuando Málaga tuvo la universidad al principio de los 70, uno de los barrios que más se distinguieron por reclamar la universidad fue precisamente el barrio de la Trinidad, aún sabiendo que la mayor parte de sus hijos probablemente no tendrían acceso al barrio. La idea de barrio, ahí está Trinidad y Perchel, la idea de barrio, de pertenencia a un espacio singular y acotado, que cumple una importante función de referencia en la ciudad, estaba pues profundamente arraigada en sus moradores, lo cual se traducía en unas determinadas pautas de convivencia a la que no eran ajenas, evidentemente, la propia estructura morfológica y su tipología residencial. La íntima unión que existe entre sus estrechas calles peatonales y los patios de las casas, a través de los umbríos zaguanes, siempre con las puertas abiertas, determinaba un tipo de relación en el que la vida se comparte en sus alegrías y en sus miserias. El patio de vecindad, a veces lúgubre, a veces soleado, es un microcosmos del barrio en donde la condición de anciano establece una jerarquía de autoridad, ejercida normalmente como un matriarcado. El anciano, conviviendo aquí con su familia y sus vecinos, compartirá con ellos sus penurias, pero nunca se sentiría desasistido, siendo objeto de una solidaridad instintiva. A mediados de los años 70, la presión inmobiliaria sobre la zona era insostenible, porque, como os decía, el barrio se había quedado en una posición de absoluta centralidad geométrica. Y esta encontraba su coartada instrumental en el Plan General del año 71, redactado con estricta fidelidad al manual del urbanismo funcionalista de la Carta de Atenas. La red viaria arterial hacía abstracción de las condiciones físicas de los lugares. La red viaria es todo lo que estáis viendo ahí en color gris. Venía diseñada directamente de Madrid, incluidas las zonas históricas, vinculando las alturas edificables a las anchuras de las calles. Bastaba ensanchar en el plano una calle existente sobre el papel para que la altura de sus casas pudiera crecer desmesuradamente, desencadenándose un proceso transformador de corte especulativo, según el cual las casas antiguas irían cayendo por la lógica económica como fichas de un dominó. En el año aquí tenéis la presión inmobiliaria del barrio. Esto es una foto que sacó uno de los que también participaron, que fue Jerónimo Junquera, que siempre ha sido un buen fotógrafo. Lo que se tendría que ver ahí era el Monte Coronado, un monte que se ve al final de Málaga, y lo que se estaba viendo en ese momento era la presión inmobiliaria en forma de una especie de dinosaurio de hormigón que amenazaba el barrio. Mirar, por ejemplo, un corralón que luego fue restaurado para viviendas de la tercera edad. Fijaros bien el entorno, ¿no? Bueno, y ahí tenéis exactamente el barrio, ese trapecio que estáis viendo ahí, y veis también perfectamente las dos vías paralelas centrales, ¿verdad? Esas vías no son nada inocentes. Esas vías tenían 4 metros, eran vías peatonales, un barrio totalmente peatonal, con 4 metros de anchura. Pasaban sencillamente a 7, parece un acto inocente, pero pasar de 4 a 7 metros significaba que las alturas edificables pasaban de 2 plantas a 4 o a 5. Y a partir, evidentemente, de ese principio, de ese postulado, lo que acabas de establecer en el barrio es una auténtica caja de bombas, sobre todo cuando, además, como os decía, la mayor parte de los vecinos eran inquilinos. El ayuntamiento decidió iniciar el expediente de ensanche de esa calle vertical, ¿verdad?, la calle Jaboneros, eje central del barrio, en su mayor parte que es peatonal, en una apertura al tráfico, nadie inocente, pues como os decía, y estaba destinado a producir una renovación urbana, léase una prolongada y paulatina destrucción total del barrio. Y además con una... Pero, bueno, concretamente ahí tenéis precisamente el entorno directo de la calle Jaboneros y sencillamente la lógica, entre comillas, de la prolongación basada en criterios exclusivamente de tráfico. Luego veremos al final de esta exposición, si me da tiempo a terminar, que la calle Jaboneros se ha terminado abriendo, y se ha terminado abriendo con una sola vía. Luego aquella necesidad imperiosa de apertura al tráfico pues realmente no era tal. La propuesta de calle Jaboneros, formulada al inicio de la transición política, desencadenó una irada protesta vecinal. Y digo esto, bueno, ahí tenéis la calle Jaboneros, fijaros lo que era, ¿no? Ahí la tenéis también. Sencillamente porque a los vecinos del Perchel, con la prolongación de la Alameda, esa operación que os acabo de enseñar hace un momento, ese cráter que estáis viendo ahí, se hizo antes a mediados de los 60.
antes, digamos, del cambio de régimen y de que hubiera una conciencia política evolucionada y, por supuesto, un desarrollo del movimiento vecinal que está íntimamente ligado con estas operaciones urbanísticas, evidentemente, en nuestro país. Bien, pues a las pautas de convivencia en esos patios, eso que acabo de decir, donde la vida se comparte, etcétera, etcétera, se creó expresamente este barrio en la periferia. Es un proceso absolutamente normal, lo podemos ver en todas partes, en donde se radicó manu militari, se radicó a la población del barrio. Los vecinos entonces de la Trinidad, ante este expediente de calle Jaboneros, alertados con que podía ocurrirles a ellos los mismos que a sus vecinos del Perchel, pues montaron un pollo. Montaron este pollo que estáis viendo aquí, en la prensa. Ya estamos en el año 75, y yo recuerdo, hablando con Jordi Borja y con algunos más compañeros catalanes, lo que costó desarrollar el movimiento vecinal en Cataluña, que en aquel momento era muy avanzado. Sin embargo, aquí, por ejemplo, aquí el movimiento vecinal saltó como una auténtica chispa, como un auténtico... Por muy sencillo, porque estaba íntimamente ligado a un problema muy concreto y muy inmediato, que era el desalojo y la erradicación de las personas, de la gente, como digo, manu militari. Entonces, acudieron, era normal, al Colegio de Arquitectos, estábamos perfectamente en sintonía con el Colegio de Madrid, con el Colegio de Barcelona, con el Colegio de todas partes, hicimos unas alegaciones, para colmo utilizamos papel de estraza, porque no teníamos un duro, y el cómic de Barbarella, y encima el gobernador civil se creyó que es que le estábamos haciendo una broma a su mujer. Bueno, eso no, lo único que hizo fue añadir un poco más de leña al fuego. Pero lo cierto es que aquello se paró, porque ya digamos que vino el cambio de régimen, ¿no? Finalmente el ayuntamiento cedió a la presión popular y convocó un concurso de ideas para la redacción de un plan especial de rehabilitación bajo la premisa de que no se abriera al tráfico en la calle Jaboneros sin antes garantizar la permanencia de la población en su propio lugar. El plan resultante mantenía cerrada la calle Jaboneros para evitar que su apertura desencadenase, como digo, ese proceso especulativo, que impidiera a la Junta de Andalucía, que en aquel momento le habían transferido las competencias, que impidiera realizar el suficiente número de viviendas, tanto en nueva planta como en rehabilitación de las anteriores, de manera que, como veis aquí, en el programa inicial de arranque, el barrio quedara como marcado por la componente social, ahora veremos cómo, digamos, de las intervenciones, y ya no hubiera, digamos, espacio lógico para cualquier proceso especulativo, por cuanto que ya el barrio habría quedado marcado, como digo, con ese sesgo de vivienda social. Debo decir aquí lo siguiente, el precio del suelo que tocó Fati hace un momentín. Evidentemente, aquí hubo una enorme operación de expropiación por parte de la Administración, que se pudo hacer por un motivo, porque gracias a la resistencia vecinal y gracias también a que la propiedad del suelo estaba muy atomizada, era muy chiquitita, fijaros que las parcelas son parcelas de corte medieval, no había grandes expectativas de especulación con grandes operaciones urbanísticas. O sea, el hecho de que la propiedad fuera muy atomizada era un freno, digamos, para las pretensiones especulativas. Y una ventaja porque redundaba en un precio de suelo relativamente barato. Eso fue lo que permitió que la Junta de Andalucía, en aquellos momentos, hiciera una enorme operación de expropiación de suelo público, y el hecho también de que mucha gente ya había abandonado el barrio permitió que hubiera trasvases de población de unas manzanas a otras y realmente el barrio se pudiera reequilibrar desde el punto de vista demográfico al mismo tiempo que se rehabilitaba desde el punto de vista arquitectónico. Pensábamos que cuando el barrio quedara ya, por así decir, marcado con el carácter social de su vivienda, ya no habría riesgo de especulación, como digo, y que ya a lo mejor pudiera abrirse la calle, pero ya como complemento de la operación, digamos, a inserción del barrio en la normalidad y de una trama urbana más amplia de la ciudad entera, pero como complemento a su revitalización, pero no como su impedimento, que es lo que era hasta ese momento. La redacción del plan, esto es importante, corría pareja a la propia transformación del país. Había que inventarlo todo, y se inventó. Primero con la Administración central y luego con la autonómica, cuando se transfirieron las competencias. Inspirados en este plan y en todos los que se llevaron a cabo simultáneamente en el país, se crearon las áreas de rehabilitación preferente, se crearon mecanismos expropiatorios que no había en ese momento para este tipo de operaciones. Había expropiaciones para carreteras, para puertos, para ferrocarriles, pero no para casas con programas de vivienda social masivo.
decretos específicos que regulaban las condiciones de realojo y adjudicación de viviendas. Esto es importantísimo, de acuerdo con, por supuesto, con el nivel adquisitivo, digamos, de los adquirientes, de los moradores, y también, y esto fue un tema polémico, una demostración de que se era trinitario y perchelero, de que se pertenecía a ese barrio y que se había sido recientemente desahuciado. Esto alguien podía pensarlo como una especie de elitismo, si se puede decir así, hacia la población autóctona, pero no era tal. Sencillamente, como lo veremos ahora por cuestiones tipológicas, es que las viviendas eran viviendas patio, casas patio, tremendamente meridionales. No os podéis imaginar la íntima relación que existía entre la calle, la pequeña calle, el zaguán, el umbrío zaguán, el patio, etcétera. Quiero decir esto, que era una forma y que generaba unas formas de convivencia, como he dicho hace un momentín. Había que saber vivir el patio. Había que saber vivir el patio, porque el patio genera, se transforma la promiscuidad en convivencia, y eso no todo el mundo lo sabe hacer, a igualdad de condición económica. Hay gente que no ha vivido en su vida, en los términos en los que estoy diciendo, de convivencia intensa de un patio, y a lo mejor resulta un elemento tremendamente perturbador, porque basta que haya un garbanzo negro en estas células de convivencia tan frágiles para que todo se vaya a freír monas. Es que ocurre así, ¿no? Bueno, pues se crearon esas normas también. Y se creó, además, un patronato específico para la gestión del plan, con una amplia y decisoria participación de los vecinos en su consejo. Los vecinos suministraban información clave en la cuestión de los realojos y en las adjudicaciones de vivienda, denunciando irregularidades antes de que se produjeran, y colaboraban activamente en todos los trabajos de apoyo social, imprescindible, inherente a las complejidades de la rehabilitación. Hay que decir que era una asociación singular, emanada directamente del sustrato social del barrio y tremendamente recelosa de su instrumentación política. Eran con una base tremendamente anarquista, si se puede decir de esa manera. Era un barrio interclasista, era un barrio popular, no era un barrio obrero en el sentido, digamos, tradicional del término. Con esta asociación se podía tener la seguridad de que las prioridades se fundamentaban en auténticas realidades sociales y no en estrategias de actuación política partidista, como luego hemos visto generalmente con el movimiento vecinal. Todo empezó a fallar, porque evidentemente casi les voy a dar la crónica de un fracaso, no crean. Todo empezó a fallar cuando ese patronato, en aras de una supuesta eficacia, fue subsumido en el Instituto Municipal de la Vivienda. Lo específico del barrio, que exigía dinamismo, capacidad de respuesta, imaginación y una colaboración estrecha con el vecindario, se diluyó en un monstruo burocratizado en el que la razón de la normativa de VPO, de protección oficial, se imponía a las razones de la realidad. Las singularidades de una rica tipología edificatoria tradicional quedaban desvirtuadas por la homogeneización de una normativa de protección oficial enormemente rígida, sin que la crítica al movimiento moderno por esas pretensiones higienistas que justificaron en los años 70 la política masiva de vivienda del régimen anterior hubiera servido para nada. Es decir, que estábamos volviendo a lo mismo. Pero esta misma necesidad de servir de impulso a la creación de un marco legislativo para afrontar la rehabilitación urbana, con todos sus aspectos hasta ese momento inexistente, hizo, también era un sarampión que nos aquejó a todos, que pusiéramos mucho más énfasis en los análisis antropológicos, tipológicos. Estábamos en plena euforia de la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, que había hecho un curso en Sevilla, había dejado marcado Andalucía con su huella. Los planes de Bolonia, sí, Urbino. Y en la creación de un nuevo marco gestor y legislativo que en la concreción de proyectos. Atento, queridos y jóvenes colegas, que en la concreción de proyectos se nos podía aplicar lo que decía la gran Françoise Choët de Ebenezer Howard con su City Garden, que más que ante un urbanista, estábamos ante un reformador social. Con el Plan Trinidad-Perchel sucedió algo parecido. Muchos programas, muchas intenciones, muchos modelos de gestión, mucha política, pero poca concreción proyectual al principio. Esa fue la debilidad original del plan. No es por casualidad, pues, que el plan fuera asumido como un proyecto político solo cuando fueron redactados los primeros proyectos de edificación, pudiéndose verificar empíricamente un postulado teórico
en el que algunos confiábamos ciegamente. Y está expresado en esta foto que se ve tan mal. Mirad, esta es una manzana tradicional del barrio, excepto la casa que estáis viendo con una flecha. Se ve muy mal la fotografía, pero es tremendamente elocuente. Si veis el tamaño de las estancias, de los corralones, de los corrales de vecinos de 2 plantas, que tienen un origen inequívocamente musulmán, medieval, musulmán. Si veis el tamaño de las estancias, son muchísimo mayores que las estancias de esa casa que tiene la flechita, que es una vivienda construida con las normas de la protección oficial. Luego, entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, eran mucho más higiénicos los espacios de la casa tradicional que el de la casa normalizada, higienista, gilbertsmariana, digamos, de la normativa. Entonces, ¿qué es lo que invalidaba la tipología tradicional? Invalidaba el hecho de que pudiera estar sobredensificado, que a veces lo estaba. A lo mejor vivían 30 familias en una casa que fue concebida originalmente para 4, con un solo retrete, y en el hecho también de su degradación física, pero no como tal tipología. Luego, entonces, una investigación arquitectónica, bien arquitectónica, que cogiera y que extrayera, digamos, la escala, los elementos básicos, vamos a decir, tipológicos, más genuinos, digamos, de ese tipo de edificación, y los convirtiera y los tradujera en una vivienda moderna, nueva, digna, podía seguir funcionando. La que no iba a funcionar era evidentemente la vivienda de VPO tradicional insertada en una trama tan sólida y tan fuerte como esa. Nos basábamos en eso. Y entonces se hicieron 600 proyectos, la mayor parte de ellos de arquitectos jóvenes, dirigidos por este que os está dando el coñazo, y en cada una de las parcelas. O sea que, como veis, no había tampoco grandes agrupaciones de vivienda, porque la finura y la individualidad del sustrato parcelario se mantenía fundamentalmente como una condición básica para el mantenimiento del espíritu del lugar, ¿no? Bueno, todos estos son casas nuevas con 3, 4, 5, 6 familias, con cuartos de baño, con cocinas, con estar, comedor, etcétera. Hubo una lucha titánica con los organismos oficiales, por cuanto que evidentemente no cumplíamos con los coeficientes de superficie útil por superficie construida, ese tipo de historias, pero en fin, lo sacamos adelante porque siempre estaban los vecinos ahí detrás dispuestos a formar un pollo en cuanto hubiera la menor dificultad. Todo eso también, a medida que iban envejeciendo, se fue degradando. Ah, pues ya está, ya terminamos. Mira. Bueno, estas son las casas que se hicieron al principio. Y ahora, como tenemos que terminar, pues mirar. Estas casas, en su origen, eran casas, os tengo que decir que inexcusablemente modernas, es decir, en aquel momento. Por ejemplo, algunos detalles muy singulares. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí es un cartelito en el zaguán de una de las casas que se suele ver en todas ellas. Es el orden de limpieza del patio con zona comunal dentro de la vivienda semanal. Hoy corresponde a Paquita, mañana a Antoñita, mañana a Luisita y el otro a Pedrito. Es decir, ese tipo de conductas, evidentemente, es muy difícil que se dieran en un bloque de 14 plantas. Bien, algunas viviendas más. Y ahora yo lo que quiero, termino con 2 reflexiones, si me dejas. Termino con 2 reflexiones. Vamos a ver. En primer lugar, deciros que a pesar de todo, de este posible encuentro de imaginarios irreconciliables, me estoy refiriendo a que la actividad nuestra ahí era, venga, muy bien, mientras íbamos de la mano en la acción política, todo iba bien, pero cuando llegaba el momento de proyectar, imaginaros, por ejemplo, lo que tiene, valga la redundancia, en el imaginario colectivo, un vecino de ese barrio, con sus iconos, con sus vírgenes, con sus santos, con sus folclores, tremendamente mediterráneo, y lo que tiene un arquitecto que tiene la obligación de ser inexcusablemente moderno, según el mandato de Arthur Rimbaud, ¿verdad? Bueno, pues de este imposible encuentro de imaginarios irreconciliables surgió, sin embargo, el milagro de la vida, que se abre paso con la imperiosidad de los fenómenos naturales. La vida se abría paso entre los parámetros del proyecto. Se producía el deslizamiento envolvente de lo orgánico sobre lo funcional, de la triunfal apropiación del espacio por parte del usuario, entendiendo el triunfo a partes iguales entre el usuario y el proyecto. Porque, en efecto, el éxito o el fracaso de estos proyectos estaba en la mayor o menor capacidad que su arquitectura tuviera
tuviera de suscitar en los vecinos unos modos de uso y ocupación que para ellos resultaran tradicionales, familiares. Lo que Trinidad Perchel deparó a los profesionales de la arquitectura fue una lección que el narcisismo impenitente de algunos arquitectos, inoculado ya desde las mismas escuelas AI, se resiste a aprender. Que el proyecto habría de ser un marco o un contenedor lo suficientemente sugerente como para que los vecinos y usuarios identificados con él hicieran el resto. Ningún trinitario o perchelero erradicado a la periferia podría identificarse con los bloques adocenados de vivienda por más que colocasen rejas andaluzas, ay Dios mío, en la planta 13. Los barrios de vivienda pública, con las severidades arquitectónicas de la protección oficial, provoca, en palabras de Richard Sennett, el gran marido de la gran Saskia Sassen, la pasividad social que mella el respeto por de la gente por sí misma. Las casas de Trinidad Social han propiciado, por el contrario, la actividad social. Y ahora ya sí termino absolutamente de verdad, con estas dos conclusiones. La primera, y cogiendo muchas ideas de lo que dijo Fati hace un momento, que una operación de rehabilitación tiene muchos componentes que deben ejecutarse simultáneamente. Bueno, este es el Corralón de Santa Sofía, hoy convertido en viviendas para la tercera edad dentro del propio barrio. Programas de vivienda, en rehabilitación o nueva planta, de usos comerciales y terciarios, mecanismos para adecuar los precios al nivel adquisitivo de la población residente, que eviten procesos de erradicación o gentrificación, espacios de innovación para una población de jóvenes, trabajadores del conocimiento, ofertas residenciales, etc. Si alguno de estos aspectos falla, puede venirse abajo el entramado de la operación, pues la rehabilitación, no nos engañemos, juega en campo contrario, porque va contra la lógica tradicional de producción capitalista del espacio. La rehabilitación, conjugada esta palabra en términos actuales, consiste básicamente en que el barrio disponga de las condiciones de diversidad, transversalidad, que tú hablabas, de elementos de referencia, de identidad, de compatibilidad de usos que minimicen los desplazamientos motorizados, etcétera, etcétera. Segundo, y última, que no se puede encomendar exclusivamente al urbanismo, lo hablamos hace un momentín en la intervención que tuviste hace un momentín muy interesante sobre la policía, no se puede encomendar exclusivamente al urbanismo responsabilidades que pertenecen al ámbito de la educación cívica. Un mal urbanismo puede sin duda inducir a una degeneración social desde el momento en que se degrada el ámbito de la convivencia. Pero es una ingenuidad pensar, como lo hicieron todos los reformadores sociales de finales del siglo XIX y principios del XX, que una dignificación higienista va a determinar por sí sola la transformación de un barrio en una Arcadia. La clave del éxito está en la apropiación del espacio. Que el lugar, además de estar regenerado desde el punto de vista de la rehabilitación residencial, la urbana y la adecuada dotación de equipamientos colectivos, inexcusable todo ello, adquiera el sentido del lugar. Es decir, que aun siendo un barrio distinto y transformado, sea sentido como propio por el vecindario, que se siga sintiendo el vínculo entre el habitante y el lugar. Y es precisamente aquí donde cobra sentido el concepto de participación que nos tiene aquí congregados. La participación ciudadana en la configuración de la ciudad no debe ser un ejercicio asambleario. También lo intentamos en su momento. Es una demagogia irritante pensar que el proyecto va a ser mejor porque le hayamos dejado el lápiz al usuario. No, el que diseña es el arquitecto. Bueno, mirad, por ejemplo, cuando las cosas se hacen bien, fijaros esta señora anciana tan maja, y en el Corralón de Santa Sofía. Se hizo muy bien y también regeneramos a la vieja. No, el que diseña, como digo, es el arquitecto. Y ahora, fijaros bien en esta sucesión con la que termino. Y es sobre su actitud, sobre lo que se proyecta el foco, la instancia en la que se concreta el proyecto de la participación, en el proyecto. El arquitecto se supone que está preparado para descender a la realidad, para verla y sentirla mejor que nadie, para captar los mensajes que todos los lugares emiten, con humildad, con astucia, sabiduría y con la capacidad para impregnarse del sentido esencialmente dinámico, cambiante y azaroso de la ciudad, y de todo lo que está realmente vivo. Estas son, al cabo de 30 años, las casas que aquel grupo de 30 o 40 arquitectos hicimos en ese momento. No son nuestras, han dejado de ser nuestras, son de ellos, pero yo creo que es un triunfo residencial, quizá no sea un triunfo urbano, pero sí es un triunfo residencial. En definitiva, el arquitecto empezará a recuperar el sitio que le corresponde en la sociedad cuando, libre de imposiciones ideológicas preconcebidas, se siente ante su ordenador y su mesa de trabajo con la solidez de sus conocimientos técnicos, pero sobre todo con la porosidad de un ciudadano. Solo así podremos decir que su proyecto habrá sido participativo, porque el espíritu de la ciudad latirá en él.
Pero esto es algo que no se entiende ni desde los despachos oficiales, ni desde el rígido marco normativo de vivienda, tanto estatal como autonómica, ni desde la arrogancia, a veces, de unos profesionales que solo conciben una arquitectura icónica en la que los seres humanos juegan el papel subsidiario de unas cobayas experimentales. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Nos da tiempo, vamos muy justos de tiempo para variar. Con retraso nos da para una pregunta nada más. ¿Alguien se lanza? ¿O dos? ¿Nadie?